Hola jóvenes, espero que estén muy bien, espero que se estén cuidando, que estén no saliendo tanto de casa. En esta clase vamos a hablar sobre moldes. ¿Por qué moldes? Casi todo lo que vemos en nuestras casas, en nuestro alrededor, viene de moldes. Esta es la clase de artes y vamos a enfocarnos un poco más en moldes artísticos, pero no quiero que creamos que solamente existen los moldes artísticos, también existen moldes que utiliza la industria eh, para crear productos, todo tipo de productos, ya sea de metal, de plástico, de vidrio, eh, de hule, de lo que ustedes se puedan imaginar. Casi todo viene de un molde. Volteen a su alrededor, a excepción de las cosas de madera, como las mesas que las hizo un carpintero y otras cosas que son de madera. Fuera de eso, casi todo viene de un molde. Incluso algunas piezas de madera que son de eh, madera comprimida. Son como pedacitos de madera que los comprimen y los hacen sobre una plancha o sobre un molde. ¿Qué es un molde? Un molde es un recipiente o pieza hueca en donde se echa una masa blanda o mezcla química que al solidificarse toma la forma del recipiente. Ok. El proceso que toman los artistas es primero modelar algo con ya sea plastilina, barro o plastilina epóxica, cualquier cosa que sea de preferencia del artista. Una vez que tienen ese modelado, se le saca molde, puede ser con yeso, con resina, con caucho de silicón, látex. Hay muchos materiales. Ahorita, más adelante, vamos a hablar más a detalle de eso. Tenemos diferentes formas de hacer un molde. El molde simple. El molde simple es hacer un modelado y sobre este modelado vertir, en el caso de algunos ejemplos que les voy a poner, yeso, y luego ya tener este, como mencioné en la descripción, este recipiente, y ahí vertir o poner, vaciar o pegar cualquier cosa que queramos que sea la pieza positiva. Ok, déjenme. Bueno, este es un molde simple. Este molde simple, primero hicimos un modelado en plastilina, después echamos yeso encima, esperamos a que solidificara y luego ya quitamos la plastilina que tenía adentro. Una vez que quitamos la plastilina que tenía adentro y el molde está sólido, ya tenemos este espacio o recipiente en forma, digamos, negativa, o sea, al revés. Y aquí vamos a poner resina, papel, barro, cualquier cosa que nosotros queramos para sacar esta pieza en positivo. En este caso, la pieza que sacamos era una pieza de papel para un proyecto artístico. Entonces vemos cómo nosotros pues hicimos esta pieza de papel, fuimos poniéndola y al final pues ya sacamos este molde y aunque aquí se ve en negativo, pues aquí se ve en positivo que era un monstruo hecho de papel que tenía varios ojos. Todo esto salió del mismo, de este molde simple, como había mencionado. Ok, ese fue un molde simple de yeso, pero también hay moldes simples hechos de silicón o de un material flexible. Este material flexible nos permite maniobrar este molde más fácilmente y sacar más piezas más fácilmente. Ok, este molde que tenemos aquí es a lo que le llamo o les estaba mencionando un molde flexible. Este molde flexible está hecho de caucho de silicón y tiene un contramolde. El contramolde sirve porque si vaciamos cualquier líquido o cosa en un molde así de flexible, pues se nos va a caer para los lados o no nos va a funcionar. Por eso tenemos que tener una base rígida y sobre este molde le vamos a echar yeso, cualquier resina, barro, cualquier cosa que nosotros queramos utilizar para sacar el positivo. En este caso, el positivo de esta pieza es esto, es pues un relieve de una virgen
De aquí salió. Así como pueden ver ahí, lo vaciamos con yeso. Ya cuando solidificó, lo sacamos. Y ya que lo sacamos una vez, lo vaciamos otra vez. Y ya tenemos otra virgen. Y así podemos estar haciendo esto constantemente. Y estas piezas podríamos venderlas. Entonces para eso se utiliza, para eso a las personas les interesa hacer moldes. Hay moldes que son muy caros porque un solo molde nos puede generar muchísimo dinero al sacar muchas piezas y luego venderlas. Aquí tenemos un ejemplo de un molde flexible múltiple, molde múltiple flexible. Este es el contramolde, este es el molde flexible y esta es la otra parte. Se le llama molde múltiple precisamente porque no se saca de una sola pieza, son dos piezas y estas dos piezas las juntas, le pones unos tornillos aquí y aquí por este huequito tú puedes vaciar. Obviamente hice el modelado con plastilina primero, después le saqué molde y ahora ya tenemos este molde aquí, vacías aquí, esperas a que solidifique y ya cuando está solidificado, ya puedes tener varias copias. Esta copia es hecha en resina. Aquí está otra copia hecha en yeso. Aquí está una copia más hecha también en yeso. Entonces, de un solo molde, como les mencionaba anteriormente, pueden salir muchas piezas. En este caso, este era un trabajo que me encargaron para un reconocimiento. Entonces, de aquí puedo sacar muchas piezas. Lo principal es la idea y crear el primer molde. Eso es lo principal. Ya después de eso, puedes sacar las piezas que quieras. Si el molde está bien hecho, van a salir piezas bien hechas. Entonces recuerden, el primero que les mostré fue un molde simple de yeso. El segundo que les mostré fue un molde flexible sencillo o simple. Tercero que les mostré fue un molde múltiple de dos piezas. El molde que les voy a mostrar ahora es un molde de una sola pieza, pero tiene un contramolde múltiple. Este contramolde son tres piezas. Aquí está la primera pieza, aquí está la segunda pieza y aquí está la tercera pieza. Entonces es el contramolde múltiple. Y lo mismo pasa aquí, vaciamos con cualquier material que queramos usar. Después de haber modelado la figura. Es por eso que en muchas empresas es muy importante que contratar personas creativas, que son las que van a crear este tipo de objetos. En este caso son piezas artísticas, pero ustedes imagínense que alguien diseña una taza o que diseña la forma de un teléfono, la forma del iPhone, la forma de una computadora, la forma de una cámara. Es decir, todas las piezas o todos los productos que nosotros tenemos en nuestra casa y en nuestro mundo en general fueron pensados por alguien. Esa persona que los pensó en la forma, pensó en el material, pensó en el color. Esa persona es una persona creativa. Entonces, para eso nos sirve la educación artística. Nos enseña a ser creativos para que salgamos al mundo y en el mundo podamos aportar con algo nuevo, con algo creativo, con algo bien hecho, con algo bonito. He leído algunos artículos que aseguran que el 80% de las personas que compran un vehículo lo compra por cómo se ve y no por cómo funciona. Es decir, muchas veces es más importante la forma y el color para el comprador que el motor y las llantas y cómo se mueve el automóvil.
Es decir, el cliente regularmente asume que todo eso ya está muy estudiado y ya debe estar bien. Por lo tanto, se preocupa más por cómo se ve el carro o cualquier o troca o cualquier automóvil que va a adquirir. Se preocupa más por cómo se ve y de qué color es, cómo me hace sentir este carro, que por cómo funciona. Es debatible si está bien o está mal. Simplemente así es el mundo. Y es por eso que la educación artística es importante. Ahora que ya sabemos un poco acerca de los moldes artísticos, vamos a entrar de lleno a moldes que son para algunas otras industrias y que todos utilizamos. Es decir, no utilizamos el molde, pero utilizamos el producto que sale de ese molde. Entonces, mientras les doy esta información, también vamos a estar dándole las instrucciones de cómo sacar el molde de su mano, que va a ser el ejercicio de hoy. Entonces, vamos a empezar. Les voy a mostrar cómo sacarle molde a su mano, que es lo que les había encargado. Primero vamos a poner los ingredientes que van a necesitar. En este caso van a necesitar algo para proteger la superficie en donde van a trabajar. Tal vez lo mejor sería que lo trabajen en el patio o en alguna parte afuera de la casa para que no dañen los muebles. Entonces, yo en este caso voy a utilizar esta tapa de plástico para aquí poder hacer ese molde y no ensuciar todo lo demás. De cualquier manera, es imposible que no se ensucie, así es que tomen sus precauciones. Usen ropa que ya no quieran o que ya esté vieja para poder trabajar con el yeso, porque se van a ensuciar. Entonces, van a necesitar 1 kilo de yeso. En un recipiente de 1 litro, como los de yogur, van a echar más o menos la mitad de agua, 50% de agua. Entonces, van a necesitar un vasito o algún pedacito de plástico para poder sacar el yeso de la bolsa. Y finalmente, bueno, también necesitan una cuchara. Una cuchara que tiene que no sea de las cucharas más elegantes que tengan, que sea una cuchara vieja que tengan ahí. Y vaselina. Van a necesitar vaselina. Entonces lo primero que vamos a hacer es untar la vaselina en su mano. Esto también lo pueden hacer con ayuda de un familiar o amigo. Asegúrense, los jóvenes que tengan así vellitos en la mano, de ponerle bastante vaselina en esos vellitos, porque el yeso se atora muy feo en los pelitos, así es que pónganle bastante. Con el vasito vamos a agarrar, ponemos el agua ahí, vamos a agarrar yeso y vamos a echarlo poco a poco. No lo vayan a dejar caer todo así en una bolota, sino vamos a echarlo poco a poco. También es peligroso estos humos o este polvito que salta. Traten de no inhalar ese polvito. Entonces, van echando el yeso en el recipiente con agua. Poco a poco. Como les digo, no se trata de agarrar un vaso bien grande y echárselo todo de sopetón, porque eso no nos va a permitir medir qué tanta viscosidad va a tener la mezcla. El yeso sobresale del agua. Entonces para eso van a agarrar ya la cuchara y van a empezar a mezclar todo.
tienen que asegurarse que no quede muy aguada la mezcla, porque si queda muy aguada en esta ocasión, se van a tardar mucho tiempo en que el yeso fragüe, o sea, que el yeso se haga duro. Entonces traten de hacer la mezcla que esté gruesa. Entre más le meneen o más le mezclen, más rápido va a fraguar, porque se produce una química entre el yeso y el agua que hace que frague rápido, como les digo. Yo creo que le falta un poquito, necesita estar fresecita. Entonces le vamos a echar un poquito más. Y seguirle meneando. Ok, vean cómo ya no es difícil que caiga de la cuchara. Entonces ahí yo creo que está listo para empezarse a vaciar. Ponemos la mano así, que quede la mano pegada a la superficie que está en el fondo. Los dedos que queden separados, entre más separados mejor, para evitar que se atoren. Y por aquí abajo de la mano hay que evitar echarle mucho yeso, porque después se nos va a atorar la mano ahí. Okay. Entonces podemos agarrar el bote y vaciarlo encima de nuestra mano. Y con la cuchara nos podemos ayudar para esparcir esta mezcla. Que dé una capa bastante gruesa sobre todas las áreas de la mano. De lo contrario, se va a quebrar el molde y no va a salir. Entonces, recuerden también no mover su mano, porque si la mueven, ya cuando está fraguando el yeso se va a quebrar y van a terminar con un molde en pedazos. Ya está más o menos fraguado. Nada más se va a tardar unos 5 minutos más. Por mientras, de abajo van agarrando el yeso y lo van pasando para arriba. Así van a estar como 5 minutos acomodando todo el yeso con la cucharita. ¿Sí? Okay. La mano se va a comenzar a sentir como si te la estuvieran apretando porque se está endureciendo. Y también el yeso se va a poner un poco caliente, nada de preocuparse. Eso es normal. Ya si ustedes comienzan a sentir demasiado calor, pues ahí tomen sus precauciones. Y vamos a esperar a que esto fragüe. Mientras esperamos esto, voy a empezarles a contar acerca de otros tipos de moldes y sus usos. Ok, tenemos el molde de madera, que se utiliza principalmente para construcción. Es decir, es como hacen las escaleras o las losas. Si ustedes voltean a ver el techo de su casa, ese techo de su casa fue hecho con un molde de madera. En la imagen, ustedes pueden observar cómo se ve un molde de madera hecho para una losa. Y en la otra imagen pueden ver cómo se ve desde abajo. Es decir, abajo le ponen unos soportes para detener la madera y también para detener todo el peso que va a poner el concreto cuando lo vacíen. Y ya finalmente en la siguiente imagen vemos cuando están vaciando el concreto sobre el molde de madera. Y en esta última pues ya así es cuando ya quitan el molde de madera y se queda el puro cemento ya fraguado. Esto pasa después de 3 días más o menos. Entonces este es un molde de madera utilizado frecuentemente en construcción, pero no está limitado. También se puede utilizar un molde de madera para hacer algo artístico, como algún relieve. Este tipo de materiales pues no tienen, digamos, un
un límite. Si eres un artista puedes explorar y es posible que puedas desarrollar un estilo eh, con materiales que no eran tan comunes. Okay. Aquí les voy a poner otra imagen de un molde de yeso, un molde múltiple de yeso. Este tipo de moldes son muy comunes para cuando van a vaciar alguna pieza en barro o arcilla. Después de que, bueno, lo que hacen es, este molde tiene varios fragmentos, se juntan todos los fragmentos, se amarran para que queden bien juntos y arriba tiene un hoyito. Ahí hacen una mezcla de barro bastante aguada, la vierten por el hoyo y luego empiezan a moverla hasta que queda una capa uniforme encima del molde y luego voltean el molde al revés y el barro que queda líquido se cae. Entonces al final nada más queda por dentro una capa de barro. Lo dejan secar digamos un día o dos y luego ya separan el molde y queda ya la forma de una ollita en este caso, pero así se puede hacer con muchas otras cosas que sean de cerámica. En la siguiente imagen es una muestra de un molde metálico. Puede ser de acero o puede ser de aluminio. Esto se utiliza mucho en la industria para repetir alguna forma o algún producto. En este caso, en las imágenes que les estoy mostrando, es para una suela de algún zapato o un tenis. Pues no podría estar una persona tallando cada surco de la suela del tenis. Por eso hacen un solo molde de metal y ahí este molde es por inyección de plástico. Entonces cierran el molde y le inyectan el plástico. Adentro queda esta figura de la suela del zapato. Ya después que tienen la suela del zapato, la pasan a la siguiente persona que está en la línea de producción de zapatos. Tal vez sería la persona que le pone, no sé, la piel o el hule o lo que sea o la tela o lo que van a utilizar. O también es muy posible que sea una empresa que se dedique solamente a hacer suelas de zapatos y surtírselas a los lugares donde ensamblan el resto del zapato. Pero así es como se ve un molde de metal. Aquí tenemos una imagen de lo que es un molde de resina. Estas franjas que le podemos ver alrededor son para darle más rigidez, para que conserve su forma y sea más duradero. La mayoría de estos moldes están creados para hacer muchas repeticiones del mismo producto. Entonces por eso se tiene que hacer el molde lo más duradero posible. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es un molde flexible. Un molde flexible está hecho, bueno, el molde flexible se puede hacer de caucho de silicón, de látex o también de algún otro tipo de hule. Este molde flexible nos sirve cuando vamos a vaciar un producto que tiene una dureza como la resina, por ejemplo. Tiene una dureza como si fuera madera casi. Entonces, el molde es flexible. Obviamente, la mayoría de las veces tiene su contramolde, como les había mostrado en las otras piezas. Vacías la resina que está en forma líquida y después de eso esperas a que fragüe, así como estamos esperando que fragüe este yeso, que se ponga totalmente sólido. Ya cuando acabe de fraguar, digamos que volteas el molde o nada más jalas este molde de caucho de silicón. En la imagen que les estoy poniendo es un molde de caucho de silicón. Pero también se utiliza para sacar otro tipo de moldes, como podemos ver aquí en la imagen. Es el tipo de instrumento que utiliza un dentista cuando te va a hacer una nueva dentadura. Primero te saca un molde de tus dientes para poder él trabajar en, en tu dentadura, mejorarla o diseñar algún artefacto que te va a ayudar a alinear tus dientes. También se utilizan este tipo de moldes como para hacer galletas. Aquí tenemos un molde flexible que está hecho con algún hule que aguanta altas temperaturas. Entonces tú puedes
vaciar la mezcla de galleta que quieras y lo metes este molde al horno y la galleta así ya sale cocida. Ok. Entonces hay tres tipos de moldes. El molde flexible, el molde rígido y eh, el molde perdido. ¿Sí? La siguiente imagen es un ejemplo de molde perdido. La primera, esta que les estoy mostrando, es un molde que se le llama a la cera perdida. Es decir, supongamos que queremos hacer o repetir la forma de este recipiente. Entonces le vamos a sacar un molde, pero lo queremos vaciar en metal. Es principalmente el uso que se le da a los moldes de cera perdida. Entonces lo que se hace es sacarle molde a este producto. Puede ser con yeso, puede ser con lo que quieran. Ya una vez que tienen el molde, se vacía en cera. Entonces después ya se saca la misma pieza, así esta misma forma, pero ahora en cera. Ya cuando tienes esta pieza así de cera, así como se ve esa forma rojiza, esa es cera, se le ponen estos conductos que son como popotes. Ahí podemos ver esa forma circular que va hacia arriba, hacia donde está un hoyo arriba, que ahí es donde se va a ver, vaciar el metal. Entonces, digamos que quedas con esta forma, pero con unos como popotes yendo hacia arriba todos. Entonces, ya que tienes eso, le echas yeso refractario, que es un yeso que aguanta altas temperaturas. Entonces ya te quedas con una pieza de cera adentro enmarcada o encerrada en el yeso refractario y tiene un hoyito acá arriba y en ese hoyito es donde van a estar pues conectados todos estos popotes o líneas que están hacia arriba. Entonces lo que se hace es ya cuando tienes el molde de yeso refractario o de algún material refractario, calientas este molde a una temperatura suficientemente alta para que se derrita la cera. El molde tiene que tener un hoyo arriba y un hoyo abajo. Entonces esperas a que la cera esté totalmente derretida y que se vaya cayendo. Entonces ya cuando se cae toda la cera, este molde queda con esta pieza, con esta forma adentro, pero está hueca porque como era de cera y ya se derritió totalmente, ya queda hueca, entonces ya es momento de vaciar el metal y el metal va a ir llenando todos esos huecos. Entonces finalmente el yeso refractario se rompe y ya tienes esta pieza pero hecha de metal. Okay. Lo mismo pasa con este otro tipo de molde. Este es un molde hecho con arena comprimida. Digamos que en esta ocasión lo que están tratando de hacer es como una especie de volante. No sé exactamente qué uso le van a dar a esa figura, pero podemos ver que primero le hicieron de madera. Entonces, una pieza como estas de madera no le sirve, necesita ser de metal. Entonces ponen la pieza de madera, encima le echan arena, comprimen la arena, tiene que ser arena húmeda para que pueda aguantar la forma de esta pieza. Entonces ya las juntan y vacían el metal. Este metal va a rellenar todos esos huecos, así de los huecos que se ven ahí, y al final terminas con este producto ya de metal. Y ya algunas veces tiene imperfecciones, lo pules y lo limpias y queda así como se ve en la imagen. Aparte del molde de arena comprimida, tenemos también otro tipo de molde perdido. Este molde perdido se hace con alginato. Alginato es una especie de gelatina especial para hacer moldes. Lo utilizan mucho los dentistas. Aquí en esta imagen podemos ver ese proceso. Bueno, no completo. Vemos digamos, la segunda parte del proceso. La primera parte, mezclas el alginato con agua, esperas a que, bueno, metes la mano adentro, esperas a que frague, a que se vuelva como gelatina. No se pone duro como plástico, se pone como gelatina. Entonces ya cuando está así durito como si fuera gelatina, poco a poco vas sacando tu mano cuidadosamente. Ya cuando la sacas,
queda el hueco donde estaba tu mano. Entonces ya dentro de ese hueco ahí vacías yeso, resina o cualquier cosa que quieras utilizar. Y esperas a que frague. Una vez que fragua, pasa lo que vemos aquí en la imagen. Volteamos la pieza de la mano que hiciste y empiezas a destruir el molde. Lo destruyes. Está muy fácil de destruir. Es como si fuera una gelatina dura. Así es que nada más la deshaces. Así cuando lo aplastas con la mano se deshace. Y como vemos ahí queda pues un molde que registra hasta las venas y todos los detallitos que tiene tu mano. El termoformado de plástico es el proceso mediante el cual se le da forma a una lámina plástica mediante calor y vacío. Para ello se utiliza un molde o matriz de madera, resina o aluminio. Es decir, la lámina plástica toma la forma del molde con la acción de la presión y de la temperatura elevada. Aquí en la imagen vemos este molde. Ahí se ve como una burbuja porque el plástico está caliente y es como un baúl que se abre y se cierra. Se calienta primero el, el plástico o esta como lámina plástica. Se calienta hasta que queda más o menos aguada. Luego se cierra esta especie de baúl y se empieza a aventar aire. Entonces esto se infla de la manera que vemos ahí. Después, bueno, más bien en la parte de abajo ya está algo a lo que le vamos a sacar molde. En este caso es una máscara de Darth Vader. Bueno, no una máscara, es la cara de Darth Vader. Y la cama en donde está puesta tiene como poros, como hoyitos. Esos hoyitos son para aspirar, para aventar aire o para chupar el aire. Entonces tenemos esas dos cosas, la máscara y la lámina de plástico. Envuelve calor y aire a presión. Y finalmente tenemos esto es lo que pasa. Está la lámina plástica encima de la pieza, el aire se empieza a salir todo y el plástico se va chupando hasta que queda todo el plástico pegado a la pieza que esté abajo. Esto es el termoformado. También el termoformado sirve para hacer las botellas de PET, como las botellas de Coca-Cola o de Pepsi o cualquier otro refresco que ustedes acostumbren tomar. Estos que se ven aquí en la imagen son las botellas, pero cuando todavía no están formadas. Es como un plástico un poquito grueso que después se mete en un molde, se avienta calor o se calienta el plástico y luego se sopla dentro del plástico para que tome la forma de este molde. Esto se va a mostrar aquí en este video. Entonces, podemos observar en el video cómo está el molde. Ponen el pedacito de plástico como el que vimos en la foto anteriormente. Se introduce como un pistón o una cosita que avienta calor y aire. Infla este tubito y el tubo agarra la forma de todo lo que está alrededor, eso es lo que se le llama el molde. Entonces esto también es parte del termoformado. Después tenemos el rotomoldeo. El rotomoldeo es un método para producir piezas huecas de plástico, como puede ser algún tinaco, el bote donde llevamos el agua, un bote de basura, son muchas cosas. Esta imagen muestra una pieza diseñada para hacer rotomoldeo en frío. Es decir, puedes también hacer rotomoldeo con yeso o con algún otro material que no se calienta tanto. En la parte del centro pones cualquier objeto, como cualquier molde, ya con la carga de plástico o resina o yeso o concreto o lo que quieras que tenga adentro. Entonces, esos dos cuadritos que se ven ahí, uno da vuelta, uno va girando en esta dirección y otro va girando en la otra dirección, todo al mismo tiempo. Entonces el molde está constantemente girando. Así como vemos en esta imagen. Primero, dentro del molde
echas unos pedacitos de plástico. Después cierras el molde, lo empiezas a calentar para que el plástico se empiece a derretir y luego después empiezas a girarlo. Y gira muchas veces hasta que todo el plástico que está ya derretido adentro del molde se va pegando a la superficie externa, creando una pieza hueca, como un bote de basura o un tinaco. Y finalmente se enfría el molde. Ya sabemos que el plástico está pegado a las orillas. Se enfría el molde, se destapa el molde y ya sale la pieza hueca que quisiste hacer. Aquí tenemos un ejemplo de algo que está hecho en rotomoldeo. Y también vamos a ver un video sobre el rotomoldeo. Finalmente les quiero hablar sobre este tipo de molde que se llama inyección de plástico. Inyección de plástico es una técnica que se utiliza para darle forma a un producto en una máquina que funde el material plástico, el cual se inyecta en un molde que se le da la forma deseada. Aquí tengo una imagen de un molde para ganchos de ropa. Tenemos el molde de un lado y el molde de otro. Es un molde de dos piezas. Se cierra este molde y queda, en la parte de adentro queda el huequito en donde va a estar el plástico que va a ser el gancho para la ropa. Después se le inyecta el plástico caliente. Este plástico caliente que está en esta forma o estado líquido entra y rellena todos los huequitos formando el gancho para ropa. Entonces así funciona ese molde. Este es otro tipo de molde utilizado para esta técnica llamada inyección de plástico. Y ahora vemos aquí otra imagen que funciona de la misma manera. Tenemos ahí dos moldes. El molde de un lado de una palita como para la playa, de esas palitas que usan los niños. Y del otro lado tenemos, pues digamos, es el positivo y el negativo del mismo molde. Entonces, estos dos los juntan. Queda como el grosor del plástico que quieren formar. Entonces ya se le inyecta este plástico azul en este caso, que es el color de la palita. Como vemos ahí en este molde, de este molde salen 4 palitas. Entonces la producción va a estar de 4 en 4, van a estar saliendo 4 palitas y 4 palitas. Sale todo junto y luego ya un trabajador, un ser humano, le quita las rebabas y todos los excedentes de plástico con algún cuchillito y separa cada una de las palitas. Y ya, así es como tienen ese producto. Entonces, como vemos, todo esto es una mezcla entre, tal vez en algún tiempo empezó siendo algo totalmente artístico, pero después pasó a ser algo que la industria utiliza para crear productos. Es decir, no es lo mismo un producto que una obra de arte. La obra de arte, por lo general, es algo único e irrepetible, aunque últimamente ya han salido obras de arte seriadas, que son la misma obra de arte que el artista dice, voy a repetirlo 10 veces y destruye el molde. Entonces se supone que esas 10 piezas de este artista son piezas originales y todas tienen el mismo valor. Entonces ya ahí se pierde un poco esa idea que teníamos de que el arte es único e irrepetible. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ahorita estamos en el tema de moldes. Y para hacer un resumen de lo que acabamos de ver, tenemos el termoformado. Eso se utiliza pues para hacer también muchas cosas que vemos en la vida diaria. Tenemos el rotomoldeo, que pues para hacer los tinacos, los botes esos donde echan el agua purificada, los tambos de basura, y tambos de esos que son de plástico, pero que ahí echan aceites o otras cosas. Bueno, el rotomoldeo también se utiliza mucho para la industria. Y finalmente pues llegamos a la inyección de plástico, que es uno de los más utilizados. Por ejemplo, esta cosa que estoy utilizando es posible que lo hayan hecho con inyección de
de plástico. Bueno, podemos analizar todos los objetos que tenemos en nuestra casa y con los que convivimos diariamente. Y a excepción de los productos de madera, casi todos están hechos con moldes. Ok, ahora pues ya vamos a sacar esto. Ya que está bien duro, bien fraguado, nada más levantamos la mano y aquí tenemos ya pues el molde. Ahora nos vamos a ayudar con la cuchara para ir quebrando las partes, así con mucho cuidado, ir quebrando las partes. Y listo. Listo. Se batalló, pero ahí está. Se los muestro así de cerquita para que puedan ver todo el detalle que registró. Se registraron hasta las arrugas de la mano. En esta etapa, última etapa de hacer el molde de tu mano, vamos a necesitar agua en un recipiente, vamos a necesitar pegamento, puede ser pegamento blanco o pegamento amarillo, con el recipiente de agua como a 1/4, le vamos a echar pues unas cuantas gotas, no tiene que quedar muy grueso, nada más rebajarlo con agua y luego lo meneamos. También el molde le vamos a rebajar estas áreas que tienen como muy puntiagudas. Con la misma cuchara vamos tallándole hasta que se rebajan esas partes. Ya que tenemos esto, entonces con la vaselina llenan todo muy bien por dentro de los dedos, que quede bien lleno de vaselina en todas partes, tanto por la parte de adentro, los dedos y la parte de afuera también. Ya que está listo esto, ya que está bien vaselinado, lo acerco para que ustedes puedan ver, brillosito y todo bien hecho. Esto sirve para que se desmolde la pieza. Van a agarrar cachitos de periódico, puede ser también hojas recicladas, pueden ser muchas cosas. Vamos a hacer cachitos así, chiquitos. Muchos. Vamos a necesitar ponerle más o menos 10 capas. ¿Okay? Entonces el pegamento lo meneamos aquí muy bien, que quede bien mezclado como si fuera una limonada. Ya cuando queda bien diluido el pegamento, vamos a remojar el papel y vamos a irlo pegando, aplastando con la yema del dedo sobre su molde. Y así vamos a ir pegando cada pedazo, cubriendo toda la superficie interna del molde, tanto la palma de la mano como los dedos. Mojamos, lo pegamos. El pegamento va a ayudar a que se pegue mejor un papel con otro, y el desmoldante, o sea la vaselina, nos va a ayudar a que ya cuando seque el papel se pueda despegar del molde.
También es importante que el papel quede así salido para afuera, porque estas partecitas que están así para afuera les va a ayudar a desmoldar, a sacar el molde más fácilmente. Entonces dejamos que el papel se quede en las orillas. Asegúrense de que esté bien pegado al molde, que no quede con burbujas. O sea, eviten hacer, miren, ahí les pongo un ejemplo. Si ustedes agarran el papel y lo hacen como bolita y lo ponen así muy rápido, esas bolas van a quedar y no van a registrar el detalle del molde. Entonces, ustedes tienen que ponerlo con mucho cuidado, arrancar los cachitos y, por ejemplo, lo pegamos aquí. Así. Tienen que ir haciendo presión para sacar todas las burbujas. Entonces se van a poner a hacer esto hasta que quede totalmente lleno y le van a dar 10 capas. Es decir, cuando ya cubrieron todo, esa es una capa. Luego vuelven a cubrir todo otra vez, esa es otra capa. Luego vuelven a cubrir todo, 10 capas tienen que hacer para que quede suficientemente grueso. Si no, cuando ustedes traten de quitarlo, simplemente se va a romper el papel y no va a salir su molde. Ok, ahora que ya tenemos, bueno, como les digo, ya se les recortó el excedente. Agarras unas tijeras y vas recortando por las orillas. Si queda lo suficientemente duro, o sea que si le pusieron la suficiente cantidad de capas, pueden también lijarle. Con una lija agarran y lijan todas las orillitas. Y así puede resultar ser un poco más fácil y no tienen que estar recortando las orillas con unas tijeras. Y esta es la pieza realizada, que es pues una copia de tu mano. Ok, espero que les haya gustado este video, que espero que puedan hacerlo, espero que puedan hacer su mano, su molde. En este caso, para que no gasten mucho, les pido que sea de papel, con resistol, agua y yeso. ¿Ok? Estos son materiales muy baratos, pero acuérdense que para hacer todo esto vamos a requerir al menos un día para que pueda secar. Así es que no lo hagan a última hora, no lo hagan a último momento, traten de hacerlo de una vez. Este es el resultado final de la mano. Esta es mi mano. Aquí está el molde. Ok, hasta luego, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video o en la clase presencial.